De Caracas nos vamos a Lima, donde tenemos también una vieja amiga de la Fundación Internacional para la Libertad que ha participado ya anteriormente en eventos de la FIL, para ver si nos puede explicar un poco lo que está pasando en el Perú. A veces ni yo mismo lo entiendo de tan complicado y tan caótico que se ha vuelto el Perú, por lo menos desde el punto de vista político. Rosa María Palacios es una magnífica y muy conocida y muy seguida periodista. Está hoy en el canal de YouTube RTV de la República y está también en Radio Santa Rosa y tiene una legión de seguidores que siguen sus opiniones y sus comentarios con enorme devoción, además de que es una abogada que le da a su periodismo siempre esa dimensión instruida que uno realmente agradece mucho. Querida Rosa María, desde Madrid, y tú allá en Lima, encantado de tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Álvaro. Feliz de estar con ustedes. Muchas gracias a la Fundación, a Gerardo, a ti, por invitarme esta mañana en Lima, esta tarde, esta noche en Madrid, para hablar de cosas tan difíciles como entender la democracia peruana. ¿Por qué 3 presidentes en una semana, 4 en los últimos 3 años? Eso no lo entiende nadie. Y vamos a tratar contigo de desbrozar un poco lo que ha estado pasando en el Perú. Me encantó escuchar a María Corina Machado porque no pone al Perú en los ejemplos de populismo ni de precariedad democrática, porque parece que no lo estuviéramos. Sin embargo, yo creo que sí lo estamos. Yo creo que el problema central, Álvaro, es que no tenemos una democracia consolidada en la existencia de partidos políticos modernos. O sea, membretes hay 24 partidos inscritos para las elecciones generales de abril del próximo año. Sin embargo, algunos muy antiguos, como el APRA, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular, están languideciendo con muchas pugnas internas, vinculación con la corrupción o rechazo popular. Otros son clubes de amigos, subordinados a un caudillo, que es el que pone o el que consigue el dinero. La mayoría son franquicias, vientres de alquiler. No es un problema de izquierdas o derechas, es un problema de todos, pero atravesado por un populismo que ha emergido en el último año de una manera que no se había visto en mucho tiempo en el Perú. Ese es el problema central, un Congreso que en realidad no representa a la mayoría de los peruanos. Kuczynski llegó al poder con un partido prestado. Vizcarra heredó el poder sin ningún partido. Disolvió el Congreso, no presentó lista parlamentaria en enero de este año, confió con ingenuidad que se respetaría su carácter transitorio, se equivocó y lo vacaron utilizando una figura constitucional que no es aplicable a su situación. Para mí es un golpe de Estado. Sin importar pandemia, sin importar recesión, el Congreso no hace otra cosa que presentar proyectos económicos populistas. El Congreso es irresponsable en lo político y letal en lo económico. Y si no hemos caído más bajo, es porque en los últimos meses el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Banco Central de Reserva resisten heroicamente los embates de este Congreso. Y lo que hemos visto es el hartazgo de la gente. Millones de personas han salido a marchar en el Perú durante 5 días seguidos, terminando con una represión brutal y la caída de un presidente que nadie quiso y al cual hoy se le considera en Lima un usurpado. Pero por supuesto sé que estás lleno de preguntas como peruano, así que adelante. ¿Cómo no, Rosa María? Bueno, justamente quiero empezar por el final. Desde fuera se veía a una masa humana, además no solamente en Lima, hay que decirlo en todo el país. Realmente era una cosa muy conmovedora, que a mí me recordaba las grandes jornadas libertarias del año 2000, tú recordarás perfectamente bien, la etapa final de la dictadura, ¿no? Y yo digo, esa misma gente eligió hace muy poco tiempo a este Congreso que dio un golpe de Estado. Y esa misma gente el día de mañana, en abril, nada menos, tiene que volver a votar por un presidente. Entonces, ¿qué diablos está pasando? Es decir, la misma gente que está, digamos, mostrando un nervio democrático, cívico, a favor de la legalidad y el Estado de Derecho, está produciendo resultados electorales enormemente complicados y enormemente complejos para la propia democracia. ¿Qué diablos está pasando? Lo que está pasando es que la Constitución del año 93 se comienza a quebrar. Esa Constitución la hizo Fujimori a su medida. Para que entiendan nuestra audiencia, el Perú tiene un Congreso unicameral con 130 congresistas, nada más, para 24 millones de electores. Entonces, es un Congreso que por el sistema
termina sobrerepresentando a las minorías y subrepresentando a las mayorías. Y esto es dramático. Tenemos un partido teocrático en el Perú, por ejemplo, cuyo líder es Dios, no es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y el problema es que Dios tiene ideas económicas un poco complicadas, pero, digamos, son 15 representantes de 130 y el 12% del Perú no cree en una opción teocrática para su gobierno. Las minorías terminan siendo sobrerepresentadas en un Congreso desprestigiado, al cual la gente contraintuitivamente, ¿no es cierto?, dice, no podemos aumentar el número de cámaras ni de congresistas porque esto va a ser peor. Y en realidad va a ser mejor, porque de esa manera habría una mejor representación. Lo cierto es que la gente está harta del abuso de poder. Y no salieron a defender a Vizcarra necesariamente, a quien dicen que si hay algo que estudiarle o juzgarlo más adelante se le haga, sino al abuso de poder, a la prepotencia, a este conjunto de intereses minúsculos, porque ni siquiera son intereses, como te digo, ideológicos, ¿no? La izquierda puede pedir una nueva constitución, aunque no está muy seguro para qué, pero esto de defender la licencia que no le dieron a la Universidad del Caudillo del partido, por ejemplo, ¿no? O indultar a Antauro Humala, que está preso en prisión por un golpe en el año 2004. Es decir, intereses minúsculos. O que no hayan elecciones. Prolongar este mandato corto de 18 meses que no le cae bien a los congresistas. Claro. Esto está llevando a la gente a una situación desesperada, porque todos nos preguntamos lo mismo que tú. ¿Por quién vamos a votar el próximo año en este universo de partidos? Los 9 que están en el Congreso, 8 son golpistas. No han sido denunciados por sedición porque están ahí, pero cuando termine ese gobierno deberían ser acusados por sedición. El único que no es golpista tiene al presidente Sagasti en el poder en este momento una presidencia absolutamente precaria que depende de la voluntad de la mayoría del Congreso. Claro. Porque si la mayoría del Congreso, la mayoría simple, lo censura, se cae el gobierno. En un régimen que no es parlamentario, sino presidencial. Esto es realmente frágil, muy, muy frágil y con una situación, como te digo, de ira en las calles muy grande. Claro. Tengo la sospecha, Rosa María, que va a pasar con Sagasti un poco lo que pasó con Paniagua, que fue el presidente después de Fujimori, digamos, interino hasta la elección que produjo el resultado que llevó a la presidencia a Toledo. Es que la gente va a decir, qué lástima que no pueda ser un presidente como este el que esté en el gobierno en los próximos 5 años. Solo los presidentes interinos son buenos presidentes. Claro, pero ojalá dure los 8 meses, Álvaro. Ojalá. Claro, o sea, su precariedad es enorme. Sí. Desde el Congreso no lo quería de presidente. Claro, fue impuesto por las calles. Sí. Claro. Rosa María, en otras circunstancias se habría producido una intervención militar de algún tipo en el país. Esto mismo, reducido al 50%, ya hubiera provocado intervención de los militares y esta vez no se produjo eso. Eso es interesante. ¿Qué lectura haces de eso? Mira, en el Perú los oficiales hoy son 20 años después hijos de lo que le sucedió a su oficialidad cuando ellos eran jóvenes oficiales. No se quieren meter en política. Se lo han dicho a todos los presidentes. Cuando Merino los llama, no asisten a la reunión a los que los convoca. Una reunión en la que se preveía mayor represión en la calle. Y Merino, hace 2 domingos, se ve obligado a renunciar y las Fuerzas Armadas sacan un comunicado diciendo que ellos están al servicio del pueblo, no del gobierno de turno. Claro. Cosa insólita para la historia del Perú. Pero mucha gente lo que dice es que ya aprendieron una lección muy dolorosa. Vieron a sus jefes presos, a sus jefes corruptos. No quieren caminar ese camino, quieren dedicarse a las tareas de las Fuerzas Armadas y no quieren ser convocados para aventuras golpistas, que como esta, además, terminó pésimo, porque no duró ni 5 días. Claro. ¿Para qué? Las fuerzas policiales sí están en una serísima complicación por su compromiso en la represión contra los jóvenes. Claro. Rosa María, se está abriendo en el Perú la misma discusión que se ha abierto en otros países de la región y, por supuesto, especialmente en Chile, que es la del cambio de constitución. Y hay una situación que es muy compleja. Por un lado, el origen claramente ilegítimo de la Constitución del año 93 bajo una dictadura. Eso no admite duda alguna. Por otro lado, abrir esa discusión es abrir una caja de Pandora
porque si el país está dominado por fuerzas políticas que tienen las características que acabas de describir, es decir, altamente populistas y algunas hasta golpistas, esas mismas fuerzas reelectas el día de mañana en una asamblea constituyente podrían producir una constitución claramente muy peligrosa para el futuro del país. ¿Qué hacer frente a este debate? Bueno, la izquierda tiene en realidad dos cuestiones centrales del cambio de constitución. Lo que quiere cambiar es el capítulo económico. Y del capítulo económico quiere cambiar el famoso Pacta Sunt Servanda, que nosotros lo tenemos constitucionalizado. Pocos países tienen el contrato es ley entre las partes, el legislativo no puede modificar contratos en su constitución. Y lo tenemos por muy buenas razones, porque esa es la razón por la cual durante muchísimos años los gobiernos intervinieron en la economía. Y el otro es el rol subsidiario del Estado. El Estado participa en la empresa pública cuando no hay empresa privada. Esos dos principios son los pilares del desarrollo económico de los últimos 30 años en el Perú. Y obviamente a la izquierda peruana no le gustan, no los entiende, no los comprende, quiere un Estado mucho más controlador, regulador y sobre todo propietario en la economía. Pero también hay otros temas, como este de las relaciones legislativo-ejecutivo, que necesitan una reforma. Una asamblea constituyente no se puede convocar porque nuestra constitución establece su propio mecanismo de reforma. Entonces, primero tienes que reformar el mecanismo de reforma de la constitución para convocar una asamblea constituyente, que en nuestra tradición democrática siempre han surgido como una salida de una situación dictatorial, igual que la Constitución del 79. Entonces, yo creo que todavía el asunto no va a caminar muy rápido, pero sí están presentes las discusiones de una reforma política que este Congreso y el Congreso disuelto no quiso asumir, y una reforma política que está ya plasmada y que está lista para debatirse y que podemos empezar por ahí. Ahora, el presidente Vizcarra, expresidente ahora, tenía una popularidad de 80-85%, trató de empujar al Congreso a hacer esa reforma política y al final se quedó a mitad de camino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la reforma política implica que el Congreso cambie su cuota de poder. Es decir, la reforma política va a implicar que el Congreso, como lo conocemos hoy, ya no exista. Es decir, que tengamos un Senado, por ejemplo, ¿no? Que no haya voto preferencial, un problema gravísimo en el Perú. El sistema electoral cambia, el origen de los congresistas cambia, los partidos se consolidan, los partidos que no logran pasar la valla electoral salen del sistema. Nada de eso quieren los partidos, quieren mantener el status quo como está, que repito, permite a partidos que subrepresentan a las minorías tener un peso enorme en un Congreso donde no están las mayorías, que es también un drama para nuestro país. Vizcarra no pudo, quiere ahora ser congresista, un asunto muy polémico en el Perú también, que ha despertado gran discusión pública, pero ofrece en su llegada al Congreso que es posible sea multitudinaria, porque, como tú dices, ha salido del poder con 77% de aprobación. En la historia del Perú eso no ha pasado. Va a resucitar al partido, a Somos Perú, al partido con el que va. Seguramente va a meter un montón de congresistas que no hubieran entrado de otra forma. Y que Dios sabe qué tienen, claro, porque tienen el mismo problema que todos los demás. Claro. No hay una ideología de Somos Perú, ni siquiera un programa. Entonces, es bien difícil saber qué cosa hay en esa combi que va, acá decimos combi, en ese bote, si quieren, que va hacia el poder. Para terminar, Rosa María, si cierras los ojos y piensas en el Perú de los próximos 10, 15 años, ¿qué ves? Esperanza, Álvaro, yo soy de las optimistas. Nuestro país tiene que estar contra el suelo, pero contra el suelo para levantar. Siempre ha sido así. Si superamos a Alan García, primero, y superamos el terrorismo, superamos cualquier cosa. Y el pueblo lo tiene muy en claro en estos tiempos de pandemia. La peste ha hecho estragos en el Perú. Y yo creo que la gestión de la peste en el Perú ha sido muy mala. Hemos tenido los peores indicadores. Pero tú ves un pueblo que se está levantando sobre eso. Se va a levantar y se ha salido a las calles muerto de miedo y con peste y todo con mascarilla. Es porque quiere luchar por un país muy distinto al que le ofrece la política el día de hoy. Muy bien, con ese mensaje de esperanza nos quedamos. Rosa María, 1.000.000 de gracias por acompañarnos desde Lima. Te queremos mucho como siempre y espero tenerte muy pronto con nosotros otra vez. Estaremos en Madrid pronto. Chao, chao. Muy bien.